Ya, ¿cómo les fue? Sigan haciendo. ¿Tienen alguna pregunta? Dígame. ¿Tienen alguna pregunta? Dígame ya. ¿Ya? ¿Ya acabaron? Aramillo, Yuri. Sofía Ochoa. Presente. A ver, ¿ya estás haciendo el ejercicio? Sí, ahorita lo voy a hacer. ¿Cuánto salió? No me sale. Dime, pregunten. Dicen cuál es la altura en A, ¿puede poner para ver, por favor? Bien, perdón, ya está. Gracias. La altura en A es de 5 metros y estamos en el punto C. La altura en C sería 2 metros. ¿Ya? Entonces, acá esto Lice, la velocidad en C me sale 7,67 metros sobre segundos. los demás. Sí, a mí también me sale lo mismo. Ya, entonces, Sí, Luisa, a mí también. ¿qué quiere decir? ¿Qué concluyen? Que es la misma. Sí, entonces el análisis que yo hago de energías en los puntos debería llegar a ser la misma. ¿Sí? Miren, yo analicé desde el punto B al C la velocidad y me salió 7,67. ¿Sí? Y si yo analizo desde el punto A hasta el punto C, la velocidad en C debería ser la misma, debería trabajar, de tener el mismo valor. ¿Sí? Estas cuestiones son importantes de señalar. ¿Sí? Entonces no importa cómo yo analice. ¿Ya? Únicamente lo importante aquí es de que identifique identifique bien las energías, los tipos de energías que hay aquí. Entonces, aquí estábamos hablando de una velocidad en C. Era de 5 metros y acá era de 2 metros, ¿verdad? Entonces, seguía lo mismo, algo cambiaba. 2 veces la gravedad por la altura. Ya. Entonces, esto era de 7,67. ¿Sí? ¿A todos les salió eso? ¿Alguna pregunta? Señoritas, las demás, ¿alguna pregunta que tengan sobre esto? ¿Sí pudieron obtener la misma respuesta? Celeste. Ya. Listo. Entonces, es un análisis que ustedes podrían interpretar. ¿Ya? Esos son los ejercicios fáciles. Vamos a los más complicados. Entonces, esa es la primera, es parte de la actividad. ¿Ya? ¿Recuerdan del otro ejercicio que hicimos? Miren, aquí está, el otro ejercicio.
Dice, un bloque de 10 kilogramos se libera desde el punto A en la figura. La pista no tiene fricción, excepto por la porción entre los puntos B y C. ¿Sí? Entre B y C hay fricción. ¿Ya? Fricción, puntos B y C, que tiene una longitud de 6 metros. El bloque viaja por la pista, golpea este resorte con 2.250 newtons sobre metro. ¿Qué significa esta unidad? Si yo nuevamente copio esto, copio y lo pongo acá, solo para fijarme. Esta unidad, newton sobre metro, es este K, que está aquí. Es la constante o el coeficiente de elasticidad del resorte. Eso se lo hace experimentalmente. Y les decía en la clase anterior, esa constante K depende del tipo de material que está hecho el resorte. Unos resortes por el material se van a comprimir más que otros al aplicar la misma fuerza. Entonces, este 2.250 newtons sobre metro es la constante K para el resorte, esta que está aquí. Ya, el bloque viaja por la pista, golpea un resorte con 2.200 newton metro de constante de fuerza, ya les está diciendo ahí, y comprime el resorte 0.3. Ese cuerpo se desliza por toda esta pendiente, va a esta recta, se disminuye la velocidad, golpea el resorte y ese resorte se comprime 0.2 metros desde su posición de equilibrio antes de llegar al reposo momentáneamente. O sea, recuerden, comprime el resorte y se queda quieto y nuevamente el resorte lo expulsa. Es como lanzar una piedra hacia arriba, caída libre de cuerpos. Yo lanzo una piedra hacia arriba y la velocidad empieza a disminuir hasta que llega a un punto máximo y en donde se detiene momentáneamente antes de que haga el efecto de la gravedad y lo atraiga nuevamente, caiga nuevamente. Dice, bueno, me dice determina el coeficiente de fricción cinética entre el bloque y la superficie rugosa. ¿Ya? Entonces, aquí es interesante. Yo puedo hacer un análisis de la misma manera. Yo puedo hacer un análisis directo desde el punto A hasta el punto D. ¿Ya? Pero si tengo complicaciones, ¿sí? Si, chuta, se me hace complicado identificar. ¿Por qué? Porque es complicado aquí identificarlo es por este rozamiento. Yo les pregunto, señoritas, en el punto, este cuerpo se empieza a deslizar por aquí. En el punto B tiene una velocidad. Una velocidad. Al momento de que pasa por todo este terreno que es rugoso, hay mucha fuerza de fricción. Al momento que llega al punto C, la velocidad va a ser mayor o menor que la de que tuvo en el punto B. Va a ser menor. Va a ser menor. ¿Y por qué va a ser menor? Porque hay fricción. Hay fricción, hay pérdida de energía. ¿Recuerdan cuando obteníamos el trabajo de la fuerza de fricción? ¿No es cierto? Y decíamos que el trabajo de la fuerza de fricción, ¿qué signo era? Negativo. Era negativo. ¿Y por qué era negativo? Porque se consideraba como una pérdida de energía. Estaba contraria al movimiento. ¿Sí? Entonces, ese signo negativo decíamos que era pérdida de energía. ¿Ya? Bien. Entonces, si yo no quiero complicarme, voy a hacer el análisis desde el punto A hasta el punto B. ¿Ya? Veamos. Hagámoslo rapidito ustedes en su cuaderno. En el punto A, ¿qué hay? ¿Qué tipo de energía? Dice, un bloque se libera, dice, desde el punto A. Entonces, en el Hay punto A, energía potencial gravitatoria. solo hay potencial gravitatorio, ¿no es cierto? Y en el punto B, ¿qué hay?
En el punto B, Cinética. solo cinética, ¿sí? Solo cinética. Por lo tanto, la ecuación me va a quedar algo así. Miren, desde el punto A hasta el punto B. Desde el punto A hasta el punto B. ¿Qué tengo únicamente? En el punto A o en el punto inicial, tengo energía potencial. Punto A. En el punto B, tengo energía cinética. ¿Sí? A ver, aquí estaba mal esto. Es energía potencial en A y energía cinética en A. Está mal. ¿Sí? Bueno, borremos ya está arriba. Ya. Entonces reemplazo los valores. ¿Sí está bien ese valor? Calcúlenle, por favor. ¿Sí está bien? Chicas, ¿sí están aquí? Ya, lo mismo pasa. En los dos términos tengo la masa, la simplifico por cuestiones de cálculo, para hacerlo más rápido. Tengo la velocidad en B, despejo velocidad en B. ¿Sí? La velocidad en B es 2 veces la gravedad por la altura, raíz cuadrada. Y tengo que la velocidad en B es 7.67. ¿Ya? Hasta ahí todos estamos bien, ¿no es cierto? No hemos cambiado nada. ¿Alguna pregunta? No. Ya, no hay problema. Ahora, ¿qué pasa qué pasa durante el movimiento desde B hasta C? ¿Qué piensan que pasa? Desde el punto B, en el punto B va a haber cinética, ¿no es cierto? Sí. En el punto C, ¿qué habrá? En el punto C, ¿qué hay? Cinética. También hay cinética, pero decíamos de que del punto B al punto C la velocidad va a cambiar, va a disminuir. Iba a reducir. Y era producida por la fuerza de rozamiento. Entonces, en mi ecuación debería considerar eso. ¿Sí? Entonces, ¿y cómo lo considero? Aquí. El trabajo de la fuerza de rozamiento, que es igual a la fuerza de rozamiento. Fuerza de rozamiento, ¿por qué? Para encontrar el trabajo. Trabajo que es igual. Vanessa, Mm, ¿a qué es igual el trabajo? A mi Bustamante, ¿a qué es igual el trabajo? A mí. Bueno, voy a ponerles falta porque no participan. Estefanía Castillo. Estefanía Castillo. Hola. Estefanía Castillo, última vez. No participa. A mi Bustamante. ¿Qué cosa le dicen?
A mí, a ver, participen chicos, no queden callados. A ver, ¿cuál es el trabajo? ¿A qué es igual el trabajo? La ecuación le digo. Sí, la ecuación. Ajá. Ah, F por coseno por AX, ¿Qué es X? distancia. Pero sería fuerza por distancia, por el coseno del ángulo. Ya, Estrada, Anabel. Mande. ¿Qué es igual la fuerza? Igual el trabajo. A, a, a fuerza por distancia del coseno del ángulo. Ya. Y la fuerza de rozamiento. ¿A qué es igual la fuerza de rozamiento? La fuerza de rozamiento en No, el trabajo. no, en el análisis que hemos hecho. ¿A qué es igual la fuerza de rozamiento? Mm, no le entiendo. Perdón. ¿A qué es igual la fuerza de rozamiento? ¿Cuál es la ecuación de la fuerza de rozamiento? Camila, Am, Camila, Ana. Camila, ¿no está? Qué pena. Camila, ¿dónde está? ya le hice, ya me acordé. Ya que es igual. A la normal o natural, algo así, con el coeficiente. Ya, es igual. La fuerza normal es igual al coeficiente de rozamiento por la normal. ¿Sí? Ya, ¿dónde está Camila? Pauta. Pauta, Ana Camila. Qué pena, no participa. Listo. Karen Poma. No está, ¿no? Gabriela Quinche. Yo listen, aquí estoy. Ya, entonces la fuerza de rozamiento es igual al coeficiente de rozamiento por la normal. ¿Sí? Si un cuerpo se desliza por un eje, por un plano horizontal, la normal ¿a qué es igual? En un plano horizontal, la normal ¿a qué es igual? Hola. Mm, La sumatoria de fuerzas en un plano horizontal, en un plano. Ya, ahí está. Actividad 7. Ahí está ese cuerpo que se desliza hacia otra posición. ¿Sí? ¿Qué pasa con la normal? La normal ¿a qué es igual? Este es un movimiento horizontal. Torres, Ainara, ¿La normal es igual a las fuerzas? ¿para qué fuerza? A la fuerza en X. ¿De por qué? Hay un diagrama de cuerpo libre de aquí de esto, de esta masa del ejercicio 1. Vivian, La normal es igual al peso. la normal es igual al peso. Aquí está. Sumatoria de ejes de fuerzas en el eje de Y. No, acá no tengo. Sumatoria de fuerzas en el eje de la Y. Esto estaba en la actividad 6. ¿Dónde
actividad 6 ya les pongo. Actividad 6. Aquí está. Actividad 6. Hago aquí está aplicada una fuerza, ¿sí? Pero supongamos que la fuerza no está aplicada de esa manera, solo está en movimiento. Entonces aquí la normal sería igual al peso. Veamos otro, sí, está. Esto. Esa es la actividad 6. Veamos la actividad 5. Había otro más específico. Planos inclinados. Ya. Ya. Entonces, como no se está aplicando ni una fuerza, ese cuerpo se mueve con una velocidad constante, la normal va a ser igual al peso. ¿Dónde estaba? La normal va a ser igual al peso. ¿Ya? Entonces, si yo analizo desde el punto B hasta el punto C, tendría la siguiente expresión. Ya sabemos, en el punto B hay cinética, en el punto C también hay cinética. Pero ¿qué pasa? Hay una pérdida de energía y aquí está señalada. Esa pérdida está dada por la fricción y el trabajo que ejerce la fricción es fuerza por distancia. Como estamos en un plano horizontal, ya sabemos que el coseno de 0 es 1. Entonces, por eso no lo pongo aquí. ¿Ya? Pero aquí sería también, si ustedes quieren, puedo poner el coseno de 0 grados. El coseno de 0 grados. Entonces, la fuerza de fricción, el trabajo que generaba la fuerza de fricción, era negativa. Hay pérdida de energía. Entonces, por eso se va a reducir la velocidad en el punto C. La fuerza de fricción, ¿a qué es igual? Al coeficiente de rozamiento por la normal. Y la normal de un cuerpo que se desliza en un plano horizontal es la misma que el peso. La normal es igual al peso cuando un cuerpo tiene un movimiento horizontal. Entonces, la normal y el peso es igual a la masa por la gravedad. ¿Sí? Vamos. Ya, listo. Entonces ahora sí, con esto yo puedo calcular el valor de la velocidad en C. ¿Conozco velocidad en B? Sí conozco. 7.67 metros sobre segundo. ¿Conozco la masa? Sí conozco. ¿Conozco la gravedad? ¿Conozco la distancia? 6 metros, sí lo conozco. ¿Conozco el coeficiente de rozamiento? No lo conozco. ¿Conozco la velocidad en C? No lo conozco. ¿Sí? Entonces aquí es una ecuación de primer grado con dos incógnitos. ¿Ya? Entonces lo voy a analizar, seguir analizando posteriormente. Si yo despejo la velocidad en C en este punto, la velocidad en C después de despejar me va a dar esta expresión matemática. No puedo resolverlo todavía porque todavía tengo una incógnita, que no sé a qué es igual el coeficiente de rozamiento. Lo voy a dejar un momento por ahí. ¿Sí? Recuerden que el problema me pide que determine a qué es igual el coeficiente de rozamiento. Yo debo de encontrar este valor. Entonces, eso es lo que me pide. Entonces, yo voy a seguir haciendo un análisis. ¿Ya? Bien, ahora voy a nuevamente hacer otro análisis desde el punto C hasta el punto D. En el punto C hay energía cinética. Y en el punto D, ¿qué energía habrá? ¿Qué energía habrá en este punto D? Potencial elástico. Hay potencial elástica porque este cuerpo va a chocar contra el resorte y lo va a comprimir y se va a detener momentáneamente. El momento que se detiene es donde yo analizo. Entonces, el hecho de que se detiene ya no tiene energía cinética. ¿Sí?
Ya no tiene energía cinética, entonces en ese caso tendría únicamente energía potencial. ¿Ya? Listo, entonces, lo mismo pasa. Yo voy a analizar entre el punto C al punto D. Está viendo que tiene energía cinética en el punto B y en el punto D tendría energía, pongámosle aquí, estoy en el C, y acá pongámoslo en el punto D, potencial elástica. Entonces, si analizo desde el punto C hasta el punto D, tendría esto. En el C, energía cinética. En el D, potencial elástica. ¿Sí? Yo conozco el valor de la energía potencial elástica. ¿Puedo saber el valor? ¿Ustedes qué dicen? ¿A qué es igual la energía potencial elástica? Vamos al cuadro que tenemos acá arriba. La energía potencial elástica es igual a 1/2 de K por X cuadrado. ¿K cuánto vale? K vale 2200 newton metros por X cuadrado. ¿A qué es igual X? ¿A cuánto se comprime el resorte? ¿Alguien? 0.3 metros. 0.3, ¿no es cierto? Entonces sí puedo calcular directamente la energía potencial elástica que tiene. ¿Sí? Entonces pongámosle aquí. Miren, la energía en D, en el punto D, yo sí puedo calcular, porque yo sé que solo hay energía elástica. Entonces, la energía en el punto D, ¿a qué es igual? A 1/2 de K por X al cuadrado. K vale 2250 newton metro por, ¿cuánto se comprime el resorte? 0.3 metros. Y eso elevado al cuadrado. Entonces, yo puedo calcular la energía que tiene en este punto. ¿Ya? Entonces, yo ya conozco esta energía potencial elástica, yo ya lo conozco. Ya lo he calculado, que es 101.25, que es el mismo valor que está acá. ¿Sí? Yo conozco el valor en C. No conozco numéricamente, pero sí algebraicamente. Lo conozco aquí. Entonces, sí puedo reemplazarlo en esta ecuación de acá. Veamos. Entonces, lo que yo voy a hacer es reemplazar el valor de BC que obtuve acá, que obtuve aquí, de BC, lo voy a reemplazar aquí. ¿Sí? Solo tengo dos ecuaciones, dos incógnitas, entonces puedo resolver ese sistema de ecuaciones. Y veamos. Únicamente voy a reemplazar el dato. Perdón. ¿Ya? Ahí. Solo he reemplazado B al cuadrado, BC al cuadrado. La velocidad en el punto C al cuadrado. ¿Qué sería todo esto de aquí? ¿Sí? Que es el dato que yo lo obtuve en la parte de arriba. De aquí, ¿qué hago? Únicamente este 2 y este 2 se eliminan, ¿no es cierto? 2 por 1, 2, 2 sobre 2 es 1, se eliminan. Y ahora sí yo puedo despejar coeficiente de rozamiento. ¿Conozco velocidad en B? Sí conozco, la calculé acá, 7.67 metros al cuadrado. ¿Conozco la gravedad? Sí, 9.8. ¿Conozco la distancia de donde se produce la fuerza de rozamiento? Sí, que es de 6 metros. 6 metros. ¿Conozco la masa? Sí, sí conozco la masa, que es de 10 kilogramos. ¿Ya? Entonces aquí utilizo nuevamente matemáticas y lo que hago es despejar el coeficiente de rozamiento, que es lo que me pide determinar. ¿Sí? Son sistemas de ecuaciones matemáticas. ¿Ya? Y aquí tengo despejado el coeficiente de rozamiento. No está tan bien despejado porque podría ser todavía simplificar más esa expresión, pero bueno, lo podríamos dejar ahí de esa manera.
¿Sí? Aquí únicamente lo que hago es la masa, como está multiplicando todo esto, pasa al otro miembro a dividir, que es esto que tengo acá. ¿Sí? Todo esto tiene signo positivo. Perdón, todo esto tiene signo positivo. Pasa al otro miembro con signo negativo, que es esto. Y acá tengo, como quiero despejar el coeficiente de rozamiento, tengo la gravedad por la distancia. ¿Sí? Tengo la gravedad por la distancia. Esto está multiplicando al coeficiente, pasa al otro miembro a dividir. ¿Ya? Entonces ahí sí ya puedo calcular el coeficiente de rozamiento. Si yo reemplazo los datos, de la masa, de la gravedad y la distancia, tengo la masa, 10 kilogramos, la velocidad en B, 7.67, pero es elevado al cuadrado. Tengo la gravedad 9.8 y la distancia, ¿sí? La distancia de B hasta C, que es esta, es la misma. Que me olvidé ponerle todo. Que es de 6 metros. Y al resolver ese sistema de ecuaciones, resolver esa con la calculadora, me queda que el coeficiente de rozamiento es 0.328. ¿Sí? Lo he hecho paso a paso, análisis por cada uno de los puntos. Inclusive, como les decía, yo pude haber hecho un paso directo. Directamente, desde el punto A hasta el punto D. ¿Sí? Pude haber hecho de una manera directa. Desde el punto A hasta el punto D. ¿Sí? Y podría aplicar de la misma manera. En A, ¿qué tipo de energías había? Solo había energía potencial, ¿no es cierto? Energía potencial. En el punto D, ¿qué había? Solo había energía potencial elástica en el punto D. Pero ¿qué pasaba aquí qué pasaba durante este trayecto de B a C? ¿Qué se generaba? Rodríguez, María Ángeles. María Ángeles. Había fuerza de rozamiento, le dicen. Sí, había fuerza de rozamiento, ¿no es cierto? Y eso generaba pérdidas, ¿verdad? Entonces, Sí. era igual que, ¿dónde está? Acá. Era igual esta pérdida, ¿no es cierto? Que era lo mismo, esta pérdida. Entonces, la expresión me quedaría así. Y ya. O sea, pude haber trabajado directamente con todo esto y llegar a la misma respuesta, al mismo valor de coeficiente de rozamiento. Entonces, en la actividad tendrán que comprobar si en verdad esto, ¿sí? Al reemplazar los datos y al encontrar el coeficiente de rozamiento, tienen que llegar a la misma respuesta, ¿sí? Si es que no llega, entonces hay algo que está mal. Y esa es la otra actividad que deben de hacer, completar este ejercicio de esta manera, ¿sí? ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Muchas? ¿Muchas preguntas, jóvenes? No. No, para los demás. Mm. Listo. Aquellos jóvenes, ¿ya? Entonces, la actividad ya saben qué tienen que hacer. Bueno, acá ya hicimos la actividad, la hicimos aquí, comprobamos, ¿no es cierto? Comprobamos de que directamente desde A a C pude llegar a la misma respuesta. Entonces, acá la actividad en el segundo ejercicio es comprobar de que todo este paso que hice yo, ¿sí? Y llegué al valor del coeficiente de rozamiento de 0.3, pude haberlo hecho únicamente con esta expresión, directamente. ¿Sí? Entonces, y debería llegar a la misma respuesta. Entonces, debemos realizar ese paso. ¿Ya? Esa es la actividad. ¿Ya? Y para los chicos que desean recuperar alguna actividad que les dio pereza hacer, les tengo este ejercicio.
Lo ponen por separado como actividad que les falte. Les tengo este ejercicio de aquí. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Bueno, copiémoslo. Si es que desean hacerlo. Solo este. Miren. Este ejercicio es sencillo también. ¿Sí? Entonces lo mismo, va a haber un punto A. Aquí va a ser un punto A y aquí va a ser un punto B. Este cuerpo va a empezar a deslizarse. ¿Sí? Les dice que no hay fuerza de fricción. Aquí les da el ángulo que es de 30 grados. Aquí les da, allá. Aquí les da la constante K, la deberán determinar ustedes. Aquí les da la fuerza 270 newtons y los 2 centímetros. Pero transformarla a metros, ¿verdad? Dividen esas dos, la fuerza y estos centímetros, y estos metros, perdón. Que se le entregue la tarea 5 y 7, pero que no me he registrado. Escucho todo. Ya. Entonces, con esto pueden calcular la constante K de la estilicidad. 272 centímetros calculan la constante K, que es diferente a este 5 centímetros, que es lo que se comprime del resorte. ¿Ya? Entonces, lo que les pide determinar es la distancia que recorre. Forward for those the block moving. Sí, la distancia que recorre, ¿ya? Y la velocidad que tiene antes de tocar, creo que dice. What speed the block just touch? Sí, la velocidad antes de tocar aquí el resorte, en este punto. Entonces, yo debería analizar otro punto aquí. La velocidad que tiene antes de moverse en este punto. Entonces, yo debo determinar la distancia que recorre hasta comprimir el resorte, que es 5.7, 5.5. Y además de eso, necesito determinar la velocidad antes de que choque con el resorte. ¿Sí está claro, chicos, la actividad? Listen, Dime, sí. dime. Listen, yo sí le entregué la actividad 5 y 7, pero no me ha registrado. Vuélvemelas a enviar. Ya hay algunas que no están enviadas bien o algo, pero vuélvemelas a enviar, ¿sí? No pasa nada. Pero ahí escríbeme en asunto la actividad 5 y 7, ¿sí? Si hay algunos que no tienen actividades y sí las han hecho, vuélvemelas a enviar para poderlas registrar si es que ya las tienen hecho, ¿ya? Y si tienen una captura de que sí las enviaron a tiempo, mejor, porque si no queda como constancia de que entregaron tarde. Listo, los demás, ¿sí está claro las actividades? Dice que para los... Dime uno por uno. ah, Ya. dicen eh, para la actividad para todos es terminar de hacer el ejercicio que estábamos haciendo. Sí, ajá, para todos, sí. Obviamente los Dicen, dos ejercicios, pasarlos al cuaderno y hacer lo que falta y tomarle fotos y enviarme. Recuerden que en formato PDF. Dime. ya, dicen al final de todo esto nos va a revisar el cuaderno, nos va a revisar el cuaderno. Sí, de ley, eso es portafolio. Sí, Ahí ya. ustedes tienen que tener el portafolio donde estén puestas todas las actividades que vamos desarrollando por separado. Si ustedes no tienen, se van a complicar después de la calificación. ¿Ya? Tienen que tener sus Ya. actividades. Ya. Listo. Y como les digo, si alguien quiere recuperar alguna actividad que le falta, está este ejercicio aquí bonito para que lo puedan hacer. En realidad les iba a mandar como actividad, pero bueno, ya. Hoy día llegaron. Sí. Dime. Dicen que esa ahí de las que son notas, los trabajos que nos han mandado. Si se acaba, ya queda un minuto. Si se acaba, vuelven a ingresar si quiere alguien hacer alguna pregunta, ¿ya? Dime, ¿qué me decías? Lo que está en la pantalla son las notas, los trabajos que nos han mandado registrados. Sí, sí, lo que está mostrando ahí son los que están registrados. Bueno, este de acá es los de las clases, que también tengo que pasarle informe
a Lucho decir quiénes llegaron y quiénes no llegaron. ¿Sí? Porque él tendrá que considerar que conversa con sus papás. ¿Ya? Sobre todo a los que no llegaron. Y por aquí hay algunos que no participan, que les estoy llamando y no participan. Ya. Ahí están las actividades de algunos que les falta. ¿Sí? Si quieren hacer alguna pregunta y se nos acabe el tiempo, se conectan.